Bienvenidos, bienvenides al Triángulo Iniciático. Perdón por la tardanza, sé que son las 11 de la noche en Ciudad de México y por eso decidí poner el Triángulo Iniciático mejor con estos dos capítulos de Misterios y Doctrinas Secretas. Así que pues esto verá acompañado con música egipcia de fondo para que lo disfruten para aquellos desvelados. Y ya. Hola de nuevo, otra vez aquí en el Triángulo Iniciático. Vamos con el capítulo 2 del libro Misterios y Doctrinas Secretas, Esoterismo y Exoterismo. Una hipótesis más: si en nuestro pueblo fuesen todos ciegos y la falta de vista se hubiera hecho hereditaria, no podríamos ni por admitir la posibilidad de ver. La vista sería un sentido absurdo. Imaginemos que llega alguien capaz de ver, nos dice que existe el cielo, el mar, la vegetación, que existen los colores, las formas, el movimiento, que nosotros también somos coloridos. Pero, ¿qué es para nosotros el color? Y que somos iguales y diferentes unos a los otros. Bueno, esto quiere decir que el esoterismo se ha manejado como algo fantasioso, inexistente y que no debería estar. Y alguien que llegue y te dice, no, sí existe lo que es la magia y todo eso, pues resulta increíble. Bueno, seguimos. No hablaría mucho, lo obligaríamos a callar, a no turbar el vivir tranquilo de nuestra comunidad con sus alucinaciones. Y esto es simplemente lo que se produjo en la remota antigüedad. El saber y el poder sacerdotales derivan de algo más que los otros no tenían. Los guías del pueblo eran hombres dotados de conocimientos superiores que veían donde los otros percibían solo de manera indistinta y oían cuando los otros no advertían un sonido. Eran seres humanos más evolucionados, dotados de mayor poder psíquico, que captaban las fuerzas cósmicas, no como energía indiferenciada, sino como realidad sobrenatural regulada por las leyes eternas. Los mag, lo que es siempre más en continua evolución, sea el universo o el hombre. No se ofende a la historia ni a la religión de la antigüedad al afirmar que esos videntes, esos magos, cubrían con un velo impenetrable la realidad, suprasensible a lo que ellos podían acceder para ocultarla a la vista corta o ciega de las masas. Más allá del velo sagrado y más acá, dos realidades, dos mundos. El velo era el límite insalvable. Por ninguna razón, con ninguna violencia se podía superar detrás del velo. Por los profanadores estaba la muerte. Y en sus orígenes tal vez el velo no fue más que un telón de plantas que protegía al sacerdote vidente de las miradas curiosas de la tribu. El templo, con seguridad, nace como recinto sagrado, un pequeño bosque con un espacio en el centro, lugar de retiro y de meditación, el que podían acceder solo los elegidos, llamados a continuar a custodiar en el templo las funciones del guía del pueblo. O sea, el conocimiento esotérico o sacerdotal siempre ha estado resguardado para unos cuantos elegidos, para quienes estén aptos para comprender los misterios, como ya lo mencionaba, ¿no? O sea, si todo el mundo era ciego y llegaba alguien que podía ver, pues ¿cómo? Está loco, ¿no? Así de igual forma. Seguimos. Al saber de la comunidad de carácter práctico se le enfrentaba al saber oculto. A la plaza se contraponía el templo, que de bosque se transformó en edificio y luego en monumento. La preparación para el conocimiento de los sacerdotes custodiados más allá del velo era larga, difícil, despiadadamente selectiva. Pocos los llamados, rarísimos los elegidos. Cada neófito debía desarrollar en sí una fuerza desconocida, adquirir su absoluto dominio, saberlo usar en el modo y tiempo justos. Pero el vidente, sin atemorizarse en absoluto, sigue transformándonos sus visiones, pronunciando los peligros, salvando a toda la comunidad de la catástrofe.
Logra la confianza poco a poco, simpatía, respeto, se convierte en el ojo mágico del pueblo, en la guía buena, en el numen. Era el fatigoso itinerario de la iniciación. De este proceder en el misterio nace luego la palabra esoterismo del griego, que significa en latín impello, empujo hacia adentro, como abrir una puerta para introducir en el templo al que está afuera. Simbólicamente expresa la búsqueda del conocimiento de una verdad oculta, la explicación de un significado por otra parte incomprensible. El esoterismo entendido de esta manera nace antes de cualquier otro culto. Se identifica con el primer vislumbre de conciencia, o sea, dice el esoterismo ver hacia adentro. No cualquiera puede precisamente ver hacia adentro, la introspección, el parir las ideas. Eso me recuerda a Sócrates, entonces es lo que quiere decir. Bueno, el esoterismo entendido de esta manera nace antes de cualquier culto, ¿verdad? En los pueblos primitivos e inductivamente también entre los hombres del pretérito remoto, cada comunicación del mago, la revelación mágica, se realizaba en el misterio, alejado de la curiosidad ignorante del vulgo, en el bosque o en una altura aislada o al lado de una piedra. Aquí tenemos a Stonehenge y en el Museo de Antropología en México el calendario azteca, ¿verdad? Para refiriéndose a las piedras. Especial, tal vez un meteorito aparecido de improviso donde antes, según la comprobación general, no estaba. Por otra parte, aún hoy el conocimiento de fuerzas o de medios que dan posibilidades extraordinarias está circundado por el misterio. Basta con pensar en los descubrimientos o los instrumentos protegidos por el secreto militar, que de militar solo tienen intrínseca la capacidad destructiva. El saber iniciático de los antiguos estaba formado por conocimientos de fuerzas y de leyes que la ciencia natural en parte ha descubierto milenios más tarde y que en parte aún están por descubrirse. Los sacerdotes mayas conocían el año cósmico y habían realizado un complejo calendario en el que se tenían en cuenta los desplazamientos del Sol y el tiempo que empleaban, unos 25,000 años, para cumplir una revolución completa a través de los 12 puertas del zodiaco. También las técnicas de gobierno estaban íntimamente ligadas a las técnicas mágicas. El orden social era el reflejo del superior orden cósmico, mientras que el microcosmos de la comunidad, con su estable firmeza, garantizaba la correspondiente inmutabilidad del macrocosmos. Los secretos de Estado, los instrumentos mágico-políticos del poder, los gestos rituales, capaces de manejar los fenómenos celestes según la voluntad de los hombres, estaban reservados a los que a través de servidísimas pruebas se calificaban dignos de recibir, conservar y transmitir el secreto esotérico del gran arcano. Y todavía se hace. De hecho, este conocimiento obvio no se suelta al gran público, aunque dicen que sí, que ya lo evidencian más, pero aún así el verdadero conocimiento no es accesible para todos, solo para unos cuantos, ¿vale? Este secreto podía tener consecuencias incalculables sobre la realidad de todos los días. Zeus, que aprieta con el puño un haz de rayos, no es más que la representación mítica y simbólica de un efectivo poder mágico, capaz realmente de provocar entre el cielo y la tierra una descarga magnética. En la época ciro-babilónica, el templo de la simplicidad circular de los primeros edificios se transformó en un palacio, más bien en un palacio real, la morada de los dioses. Para los griegos fue un límite sagrado, casi siempre descubierto, una gran superficie rectangular dividida en dos naves, por una hilera central de 2 columnas. Esto me recuerda mucho al templo masónico de las 2 columnas, pero bueno. Un templo edificado para cumplir la doble función de sagrado recinto y de lugar de encuentro para el culto. Se realizó por primera vez en Egipto y luego en Jerusalén, donde Salomón se convirtió en el templo por antonomasia. Dedicado a Yahvé, tenía 3 ambientes: el vestíbulo, el aula o cámara del medio y el santo de los santos, el santo santorum, donde se custodiaba el arca, o sea, la urna que contenía la palabra sagrada. Esto también me recuerda a una canción de Épica. Es más bien de la intro, o no sé si la segunda canción del Design Universe, porque pues sí, tienen alto contenido esotérico.
Por lo tanto, las manifestaciones religiosas tuvieron dos aspectos: las ceremonias para uso de la multitud y de aquellas para uso de los sacerdotes. El pueblo asistía a los lados de la calle, al desfile de los adeptos, a los trabajos sagrados. Un largo cortejo de personas, cada una de las cuales estaba vestida de manera correspondiente a la función que cumpliría, desde los adornos multicolores de los cargos más bajos, de la solemnidad de la túnica o del manto monocromo para los iniciados en los misterios más altos. O sea, se dividían por grados, pues, o sea, podías ver primero a los que eran de grados más bajos hasta el grado más alto, ¿vale? Eso me recuerda cuando quise una vez usar una vestimenta totalmente de negro y me regañaron porque pues, todavía no alcanzaba el grado de maestría, cuando yo todavía asistía a la logia o al templo. La procesión era una manifestación exterior que se desarrollaba fuera del templo y que, contando con la vista agotada también toda posible curiosidad, una forma exotérica del culto, lo opuesto del significado esotérico de esta misma ceremonia. Eso también, como dije antes, me recuerda a las manifestaciones de la masonería, por ejemplo en Inglaterra, principalmente en los países europeos, donde hacen su desfile, pero ya después cuando van a entrar a hacer trabajos, pues ahí se cierra todo, ¿no? Los primeros ritos, las primeras ceremonias sagradas se llamaban misterios, y su sacralidad exigía una precisa jerarquía de ejecutores y de conocimientos. También en la antigüedad, como hoy, era difícil comprender y hacer comprender una verdad, porque el hombre, por naturaleza, es llevado a aferrar solo a aquello que puede justificar la conducta. La enseñanza esotérica siempre corrió y aún corre un serio peligro, porque concibe e interpreta los grandes problemas de la vida y de la muerte, y la moral consiguiente, bajo un aspecto diferente a las doctrinas corrientes. Por lo tanto, puede ser malentendida. El pueblo, pues, asistía al solemne desfile, que desde el exterior entraba lentamente en el vestíbulo del templo. Probablemente, por último, también entraba luego del cortejo para oír las plegarias de los sacerdotes y unirse al canto de alabanza de los celebrantes. Luego, desde el vestíbulo, partía otra procesión limitada en el número de sus participantes, que se dirigía hacia la cámara del medio, o del verdadero templo, sede de los sacerdotes. Al final de esta segunda y más simbólica ceremonia, un tercer cortejo constituido por poquísimos iniciados acompañaba al sumo sacerdote más allá del velo, en el corazón del templo y del misterio, donde se custodiaba el gran secreto, la identidad del Dios. Este penetrar en el misterio, como actuar en las tinieblas hacia la luz, se manifiesta en los templos mediante un grandioso desarrollo de símbolos. Esoterismo y símbolo no pueden escindirse uno de otro, es decir, no pueden ser separados. La realidad esotérica se oculta en el símbolo. El contenido de cada operación mágico-religiosa se expresa la mayoría de las veces en un signo que solo el iniciado puede descifrar y entender cabalmente. El mensaje esotérico de los evangelios está oculto en parábolas. La revelación de Jesús consiste en revelar o reenvolver, a cubrir con el velo analógico de un ejemplo, la esencia de lo que cada hombre debe saber en sus propias necesidades. La parábola del buen pastor por fuerza tiene que actuar sobre el cual la interpreta al pie de la letra como sobre el que entiende el significado más secreto. La expresión última, la verdad inmutable y eterna en ella encerrada, nunca podrá ser comprendida sino intuida. De otra manera ya no sería verdad. Para los antiguos, Dios era un ser omnipotente e inaccesible que se manifestaba por medio de sus sacerdotes. Entre Dios y el hombre de la tribu actuaban como intermediarios una serie de seres invisibles, de potencias celestiales escondidas en todos los aspectos de lo real. Eran dioses, semidioses, genios protectores. El iniciado aprendía al conocer el lugar y la función de estos seres, fuerzas o de estas entidades más evolucionadas del hombre en la arquitectura del universo. De esta manera, en los antiguos ritos religiosos o políticos, todo tenía un doble sentido. Cada función, cada gesto, cada palabra eran esotéricos. Dejaban fuera o acompañaban dentro a los participantes según su grado de preparación. El misterio del templo se identificaba con el del reino invisible, más verdadero y poseedor de los reinos naturales. La iniciación tenía la función de acompañar al neófito del templo, a aprender este misterio y adquirir
su absoluta certeza. Nuestro modo de pensar, tan diferente del calor del pensamiento antiguo, no nos permite comprender perfectamente el fenómeno producido entonces por un concepto o en la conducta o en la vida del individuo. Para los antiguos, todo conocimiento se convertía en un ipso facto, en la realidad y regla de vida. Nadie distinguía entre conocimiento y conducta. La revelación de un mundo extrasensible, el descubrimiento de una verdad oculta, implicaban un nuevo modo de ser y de vivir. Las doctrinas se analizaban y se clasificaban como hacemos nosotros. No se analizaban y clasificaban como lo hacemos nosotros, sino que se asimilaban y experimentaban los contenidos esotéricos de toda manifestación. Era una realidad viva y dinámica, que actuaba de inmediato. El hombre experimentaba su propia evolución interior, participando en el mismo modo con toda la sacralización de la iniciación, muriendo en un estado de conciencia normal para sentirse renacer en una conciencia ilimitada. Bueno, según hace días, vi un video de una persona que a mí me gusta mucho ver, Soraimsa, y explicaba que Jesús, que en la misma Biblia lo describe, y lo que estamos leyendo en el texto, que en realidad Jesús no murió en la cruz. Jesús estaba pasando por un proceso de iniciación. Cuando lo metieron a la tumba, en realidad no estaba muerto, sino que tenía que hacer una meditación de 3 días, un ayuno de 3 días, y después de esa forma de resurrección era más bien que ya había completado su iniciación. O sea, que las iniciaciones de antes sí eran más dolorosas, sí eran reales, no como ahorita, pues que es una simulación, es una simulación o queriendo emularla un poquito, aunque no sé o desconozco en otras escuelas iniciáticas cómo se haga, si se hace como en los tiempos antiguos, lo cual desconozco, pero donde yo estoy, bueno, estuve por el momento, no sé cuándo vaya a volver a iniciar trabajos, es más bien de manera, como bien de emular eso, ¿no? Esto explica la razón de que sepamos tan poco de los ritos ocultos. El secreto jurado se mantuvo hasta el final y el último adepto a los misterios antiguos con singularidad desapareció con la enseñanza oral que había recibido y que no había podido transmitir bajo el sello del secreto a sus discípulos. Ahorita esto no se hace, generalmente lo hacen en YouTube o lo publican en Facebook. Es así que conocemos poco o nada de la confraternidad terapéutica de los Rosacruces, aún menos de la sociedad de los templarios, y remontémonos a través de los siglos, queda solo el nombre o poco menos de los misterios eleusinos, órficos, egipcios, hasta de la legendaria Atlántida. Pero la observancia del secreto que salva el contenido esotérico de toda doctrina, haciéndola difícilmente accesible, a la vez le impide degenerar en la vulgarización y disminuir el nivel esotérico. El gran y legendario Hermes Trismegisto, 3 veces maestro o gran sabio, saludaba con estas palabras al discípulo iniciado que se alejaba de él: recuerda estos principios porque encierran todo lo que te he enseñado, pero evita de la manera más absoluta hablar de ellas en todas partes. No es que quiera prohibir a la multitud conocerlas, sino que no quiero exponerlas al ridículo. Entre personas diferentes no puede haber entendimiento ni amistad. Estas verdades ocultas deben tener un número restringido de auditores, o más bien ninguno, porque tienen esto de particular: impulsar a los malvados hacia el mal. Por eso hay que cuidarse de la multitud, que aún no puede captar la virtud de estos razonamientos. Es por eso que no siempre el conocimiento tal cual se libera, porque bien dicen, se puede usar mal o se puede interpretar mal o para el mal, ¿sí? ¿Qué quiere decir, maestro? Esto, hijo. La especie humana es llevada hacia el mal. El mal está en su misma naturaleza y le agrada. Si enseñas al hombre que el mundo es el resultado de una creación, que sucede todo según una providencia y una superior necesidad, y que esta necesidad es un destino que todo gobierna, entonces el hombre despreciará el conjunto de todas las cosas que han sido creadas, atribuirá sus vicios al destino y no se abstendrá de realizar el mal. Por ahora hay que cuidarse de la multitud.
Solo la ignorancia, haciéndola dudar del ignoto, puede hacerla menos malvada. El secreto de todas las escuelas iniciáticas, desde el pretérito remoto hasta nuestros días, está comprendido en esta prudente y sabia afirmación de Hermes. Si la ignorancia, no la sabiduría, es freno para nuestros instintos malvados, el temor al misterio, no su conocimiento, condiciona nuestra conducta moral. Cuando hablan del temor de Dios, temor a Dios, no significa que le tengas miedo, sino más bien a que, según la religión, pues no vayas a cometer cosas que no debes. O poniéndolo así, de una moral más básica, ¿no? O sea, no vayas a infligir el mal. Y en sí esto es el conocimiento esotérico, o sea, son símbolos, son parábolas que de alguna manera tienes que intuir. A título personal, a mí me sucedió. Yo desde que empecé a intuir, mucho antes de que me iniciaran, pues bueno, empezaba a comprender más. Porque si no intuyes o no lo haces propio, no lo vas a comprender, ¿vale? Y pues nada, esto ha sido todo el triángulo iniciático. Espero haber dejado en claro esto. A mí me gusta mucho este libro, de hecho lo volví a comprar porque me parece un resumen excelente. Y como dicen, ¿no? Sin incurrir a tanto simbolismo o tanta parábola, sino hacerlo más asequible para quienes de verdad quieren iniciarse en el misterio. Misterios y doctrinas secretas, capítulo 3. El camino del conocimiento. En la antigüedad, toda la religión impregnaba mucho más que ahora la vida de cada uno. El día estaba regulado por el culto, con tiempos e intervalos precisos e inderogables. Pero todas las religiones entonces, como ahora, no respondían ni podían responder a los que buscaban la solución de los últimos porqués. La verdad era oculta, inasequible, y el que se sentía insatisfecho con la religión oficial buscaba por otras vías el conocimiento del mundo espiritual. De esta manera, no tardaba en descubrir la existencia de núcleos aislados, de pequeñas comunidades apartadas en lugares solitarios y habitadas por sacerdotes sabios, donde podía pedir asilo para ser conducido por el camino del conocimiento. Al que se consideraba maduro para ser admitido era segregado del mundo, y cuando reaparecía en medio de los otros, estaba transformado, era diferente, como si hubiera asumido una nueva personalidad. ¿Qué había sucedido? Había sido iniciado en los misterios, había franqueado el umbral de la muerte, no de manera simbólica sino concreta y real, para volver a despertar a la vida con un grado de conocimiento nuevo y diferente. ¿Qué le habían dicho de extraordinario y de sublime para transformarlo de esta manera? Simplemente había recibido la llave del conocimiento oculto, la revelación de la verdad que se escondía cuidadosamente detrás de las palabras, los gestos, los símbolos del culto religioso, de que al comienzo se había declarado insatisfecho. Y debemos señalar que los misterios para los antiguos no significaban seguridad y salvación, sino un periodo mortal, el camino que conducía al descubrimiento de los secretos de la existencia. Atravesaba un campo minado. El que se revelaba indigno, el que traicionaba el secreto, era castigado con la muerte y con la confiscación de todos sus bienes. De esto supongo algo Esquilo, acusado de haber desvelado en una de sus tragedias algunos detalles de los misterios órficos, escapó a la muerte refugiándose al lado del altar de Dionisos, y luego logrando demostrar a los jueces que nunca había sido iniciado. Plutarco hablaba del terror de los neófitos ante la revelación final y lo parangona con el de los condenados a muerte. En efecto, en los templos del antiguo Egipto, como más tarde en los de Asia Menor y de Grecia, los discípulos, después de años de rigurosa preparación, eran puestos por el maestro en un estado de muerte aparente que podía durar 3 días. Durante este letargo, el alma, unida al cuerpo etérico, se separaba del cuerpo físico, y la última lección del maestro consistía en presentar a la conciencia del discípulo todo su saber en forma de imágenes, guiándola para que experimentase directamente la realidad del mundo invisible.
Luego en voz alta el maestro despertaba al discípulo del sueño de muerte, y al despertarse ya no era el de antes, se sentía otro, potenciado como si hubiera nacido 2 veces. Pero, aún hoy, toda iniciación significa muerte y renacimiento. Muere en cada uno lo que debe morir, los aspectos más densos de sombra y de materia, para dar vida al hombre nuevo, que cada uno de nosotros lleva en sí mismo en una secreta realidad. Plutarco, que admitía sin temor haber sido iniciado en los misterios, transmitió este preciso testimonio sobre el ser y sobre el devenir del neófito, desde el momento de su primera y más elemental iniciación. Cuando nos acercamos al santuario, Dios nos saluda con esta exhortación: conócete a ti mismo. A nuestra vez le decimos a Dios: Ey, que quiere decir tú eres, Ey, y quiere decir que tú eres, como para afirmar que el verdadero, el único nombre que le conviene consiste en declarar que Él es. En efecto, para el hombre la existencia es algo perecedero, un segmento de vida entre el nacimiento y la muerte, por lo cual, como precisaba Heráclito, no nos podemos bañar 2 veces en el agua del mismo río. En efecto, viejo como adolescente, había sido anulado para dar lugar al hombre, y el hombre de ayer hoy está muerto, como el de hoy estará muerto mañana. Pero si el individuo nunca es el mismo, también puede ser que no exista está sujeto a cambios perpetuos, pasa interrumpidamente de un estado al otro. El error proviene de nuestros sentidos, que por nuestra ignorancia sobre qué es verdaderamente el ser, nos hacen creer que es realidad lo que es solo apariencia. Al tomar conciencia de que este perpetuo morir, de este no ser, de su corporeidad, el neófito se da cuenta que al mismo tiempo de su lento y seguro nacimiento, en el mundo inmutable del espíritu, el nacer y el morir del cuerpo físico se convierten entonces en fenómenos de aglomeración y disgregación de moléculas y átomos. El espíritu, en cambio, no tiene nacimiento ni muerte, no tiene principio ni fin. También para el espíritu, el neófito solo tiene que decir: Ei, tú eres. Así el hombre nuevo se convierte en parte y sustancia del ser supremo e infinito, y a su vida interior en una perenne llegada a él. El neófito desarrolla sus fuerzas interiores en armonía con las del cosmos, y en esto consiste su continua transformación, en la llamada metanoia, del yo al todo y del todo al yo, en un proceso de mutación y de potenciación que marcan las etapas de una evolución interior y se identifican en el proceso mágico religioso de la divina semejanza. En este proceder del mag no existe un final, sino un fin último e impronunciable. Cada iniciado sabe con absoluta certeza los límites de su necesidad del conocimiento, además de superfluo le resultaría dañino. Y cuando en estas condiciones de iniciar a su vez a sus propios discípulos, ha cumplido la tarea de transmitir a los otros en el templo la llave del gran secreto. Yo soy era la cifra oculta del divino conocimiento hebraico, tetragramatón sagrado, y significaba el nombre de Dios, inefable y no traducible en palabras. Pero estas 4 letras esbozan también la idea de la omnipotencia divina en cuanto cada una simboliza. Yo, el principio activo de todas las cosas, la fuerza fecundadora, el principio pasivo y receptor, Vau, la fecundación y consecuencia activa,
el fruto consecuencia pasiva. Jehová era el nombre que ocultaba el principio absoluto, que comprendía en sí todos los principios de la vida, y sus 4 letras expresaban una ley eterna, aunque muchos teólogos católicos no estén de acuerdo con esta pronunciación de Jehová. Pero bueno, este era el punto de llegada de toda iniciación, el encuentro con Dios, que coincidía con el conocimiento del gran arcano, o sea, una ley suprema e inmutable regula un universo, una ley de amor rigurosa y absoluta que se identifica con su legislador. Se manifiesta mediante la creación, que no quiere decir hacer o evocar algo de la nada, sino ordenar cada cosa según una ley divina, dar forma y vida a la materia inerte, iluminar las tinieblas, reanimar con un hálito, con el neumena, el barro del caos. El camino de la civilización es una lenta conquista de esta ley por parte del hombre, el descubrimiento, uno tras otro, de los principios que gobiernan el macrocosmos y el microcosmos. Es un ascender de la sombra a la luz, pero también una caída, un precipitarse en la oscuridad. Las eras de la historia son las etapas de este itinerario del hombre hacia Dios, que es también el camino del hombre hacia el descubrimiento y el conocimiento de sí mismo, como explícitamente declaraba hace 2500 años el oráculo de Delfos. Desde el remontísimo descubrimiento del fuego a la energía nuclear, cada vez el hombre ha levantado el velo del gran arcano para adueñarse de una ley inmutable. De etapa en etapa y de era a la otra conquistará otras leyes aún ocultas. Hará la luz donde todavía es noche, y al mismo tiempo se transformará evolucionando no solo físicamente, sino interiormente, su modo de pensar, de sentir y de querer. No se excluye a los que viven en un futuro lejano. El hombre de hoy puede parecérseles directamente un ser envuelto en espirales de su subnaturaleza. Los sumos sacerdotes, los grandes magos, los hierofontes y los videntes de todo tiempo y lugar sabían y saben todo esto. Digo saben porque cada siglo tiene su guía oculto, sus maestros desconocidos, sus bodhisattva, también el nuestro. Ya terminó la grabación y pues bueno, ¿qué puedo decir? Este libro me parece uno de los más elocuentes porque lleva una secuencia, hay un orden. O sea, muchos consultan libros esotéricos y realmente no hay un orden, no hay una secuencia. Entonces, pues la verdad se los recomiendo. Yo compré tengo dos, porque sí es muy difícil de encontrar. El primero sí me costó mucho, pues costó como 500 pesos o algo así, y el segundo como 300. Pero la mayoría de estos libros son de gente iniciada que muere, y los hijos pues no valoran las bibliotecas. Entonces, ya lo dicho, voy a seguir leyéndolo porque a mí me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes. Y nada, esto ha sido todo. Nos escuchamos en otro programa más del Triángulo Iniciático. Bye bye.